Buenos días, chicos, el tema sigue siendo síndromes genéticos. Es la información complementaria a la primera presentación que ya tienen. Voy a hablar de manera general de algunos síndromes. Voy a mencionar sus manifestaciones clínicas, su incidencia, sus anomalías y todo esto para ahondar en el primer tema que vimos en la primera presentación. El primer síndrome del que vamos a hablar es el síndrome de Patau. Esta se trata de una trisomía menos frecuente. Fue descubierta en 1960 por Patau. Resulta de la presencia de un cromosoma 13 suplementario. Si hablamos del cariotipo, tiene 47 cromosomas y sirve de diagnóstico prenatal por amniocentesis o cardocentesis. Los afectados mueren poco tiempo después de nacer, la mayoría a los 3 meses, como mucho llegan al año. Se debe a una o no disyunción meiótica materno más que el paterno, chicos, y el riesgo aumenta con la edad de la madre. Estos pacientes presentan diversas anomalías que van desde el sistema nervioso, anomalías faciales, anomalías renales, anomalías cardíacas, anomalías en los miembros, anomalías en el abdomen, y la mayor parte de estos pacientes tienen hipotonía muscular. Por mencionar algunos, en las anomalías del sistema nervioso decimos que presentan déficit mental, holoprosencefalia, dilatación de la bifurcación ventricular y alargamiento del surco posterior. En las anomalías faciales presentan hipotelorismo, que puede llegar a ser la presencia de un solo ojo y coloboma, labio paladar hendido, trastornos en el lenguaje, aparición de más de 2 narices. En las anomalías renales decimos que tienen hidronefrosis y aumento del tamaño del riñón. Tienen anomalías cardíacas, como ya lo dije, sobre todo en la comunicación interventricular. Presentan displasia valvular y tetralogía de Fallot. En las anomalías de los miembros tienen polidactilia y pie valgo. En las anomalías en abdomen tienen extrofía. Esta es vesicular, presentan onfalocele. Si nos brincamos al síndrome de Edwards, esta es una trisomía, traslocación o mosaicismo. La tasa de mortalidad en los recién nacidos es sobre el 90%, si no me equivoco, de los casos. Estos no llegan a un año de vida. Los que llegan se les llama supervivientes y son escasos. Y esto se debe a que el 50% de los errores en la separación de los cromosomas en la ovogénesis, en la meiosis tipo 2, presentan dismorfismos faciales y musculoesqueléticos, y las malformaciones son anomalías en el sistema nervioso central, en el cráneo, faciales, cuello, cardiovasculares, gastrointestinales y geniturinarios. Su frecuencia se calcula que lo presenta de 1 a 4.000 nacidos vivos, con un mayor número de mujeres afectadas. Los signos radiológicos en estos pacientes es que presentan un esternón corto y los núcleos de osificación están reducidos. La pelvis es pequeña y debido a esto tienen luxaciones de cadera. Su evolución, la mortalidad es del 95% en los primeros años de vida. Esta tasa de mortalidad en los supervivientes es del 2% a los 5 años de vida. Y pues como ya había dicho, las niñas presentan mayor tasa de supervivencia. La causa principal de fallecimiento son variadas, tanto cardiopatías congénitas, apneas y neumonía. El síndrome de Down es la cromosomopatía más común. Del 65 al 80% de las gestaciones con trisomía 21 son abortos espontáneos. La frecuencia en recién nacidos es de 1 en 700. Y lo podemos clasificar en esto, chicos, por su fisiología. La trisomía 21 regular es el 94% de los casos, y esto se debe por una no disyunción meiótica del óvulo. Pero también hay trisomía por translocación robertsoniana. Esta la presenta el 45% de los casos, y esta translocación entre el cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico, que normalmente es el 14 o el 22 y ocasionalmente el 21. El 1% de los pacientes presentan un mosaico. Este mosaico tiene una línea con el cariotipo normal y otra con la trisomía 21.
Es necesario o es obligatoria la realización del cariotipo para tener una interpretación, y este sería el cariotipo en el cromosoma 21. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes son hipotonía e hiperlaxitud ligamentosa, tiene un desarrollo psicomotor muy lento, tiene un retardo mental acentuado. Las características craneofaciales van desde braquicefalia, puente nasal deprimido, el occipital puede estar aplanado, hay una implantación baja de cabello, tiene el cuello corto, presentan hipoplasia mediofacial. Si nos metemos en su cara, en los ojos, se les conoce como ojos almendrados, tienen unas fisuras palpebrales hacia arriba, como lo pueden ver en la imagen. El epicanto interno, manchas de Brunschfield, estrabismo, nistagmus. En los pabellones auriculares el gélice es muy plegado, están mal formados y muy pequeños, tienen ausencia de lóbulos. En la cara se le llama micrognatia, paladar ojival, macroglosia. En las manos son pequeñas, cuadradas, presentan braquidactilia, clinodactilia. En los pies, el primer espacio interdigital está aumentado, el arco tibial en el área halucal y los pliegues plantares entre el primero y el segundo ortejo. Si nos metemos en los genitales, tienen un pene pequeño, el volumen testicular menor que el de los niños de su edad, tienen criptoquidia relativamente frecuente. Esta es el testicular que no está descendido propiamente. En la piel es redundante en la región cervical, sobre todo en la fetal y la neonatal. El libedo recularis de predominio en extremidades inferiores y tienen hiperkeratosis con el tiempo. Estos pacientes, las manifestaciones clínicas más comunes son cardiopatías congénitas, gastrointestinales. Las infecciones son recurrentes porque tienen una respuesta inmunológica comprometida. Podemos decir que las apneas obstructivas del sueño son frecuentes, a pesar de que la mayoría de los ciclos son anovulatorios, pueden llegar a concebir. Las erecciones y las eyaculaciones son difíciles. El diagnóstico en estos pacientes se debe a las características fenotípicas, sobre todo la hipotonía y el llanto característico agudo y entrecortado. Entonces hay un fenotipo característico y hay un cariotipo, chicos. Si nos metemos el diagnóstico prenatal, pues el estudio tiene que ser citogenético de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico y tiene que ser temprano. Hay riesgos de recurrencias. Podemos decir que menor del 1% cuando es ocasionado por una trisomía regular, del 10 al 15% cuando la madre es portadora de una traslocación y del 2 al 5% cuando el padre es portador de una traslocación. La traslocación robertsoniana, como ya se los expliqué, es entre dos cromosomas 21, el riesgo es de recurrencia del 100% independientemente del sexo que lo transmita. Si hablamos del síndrome de Turner, este resulta de la ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual. Las características de estos pacientes pues son de talla baja, tienen déficit cognitivo, tienen disgenesias gonadal, presentan infertilidad, tienen displasia en los pabellones auriculares, tienen micrognatia, cuello alado, hay una implantación baja de cabello, hay problemas cardiovasculares, sobre todo en la aorta, y tienen alteraciones renales. Su incidencia es de 1 de 2.000 a 3.000 recién nacidos y todo se debe al cariotipo. Hay un fenotipo femenino con signos de viralización. Si nos metemos al síndrome de Klinefelter, estos presentan una anomalía de cromosomas sexuales, que es la más común en los humanos. Los varones presentan ginecomastia, testículos pequeños, vello púbico y facial escaso, presentan testosterona disminuida, la longitud del pene está disminuido y hay una distribución ginecoide de la grasa corporal. El síndrome de Noonan es causado por anomalías en los genes CRAST, que sería KRAS, y el PTPN11,
que aproximadamente la mitad de las personas afectadas por este síndrome tienen una mutación en el gen TPN11. Las personas con anomalía en el gen CRAS presentan una forma atípica o severa del síndrome de Noonan. Podemos decir que este síndrome tiene una similitud con el de Turner, pero en mujeres. El otro era en hombres y este es en mujeres. Esta enfermedad ocurre aproximadamente en 1 de cada 1000 a 2500 niños. Se le conoce como autonómica dominante y sus manifestaciones clínicas van desde retardo en la pubertad, ojos de base muy amplia o inclinados hacia abajo, pérdida de la audición, hay orejas de implantación baja, hay retardo mental leve, los párpados son caídos, presentan estatura baja, pene pequeño, testículos no descendidos y cuello con pliegues y aparición corta. El síndrome de Cri-du-Chat, esta es una alteración cromosómica provocada por la delección estructural de parte o de todo el brazo corto del cromosoma 5, que sería este, chicos. Aquí estaría el cariotipo. Esta enfermedad es caracterizada por un llanto que se asemeja al maullido de un gato y que se va modificando con el tiempo. Tiene una prevalencia estimada de aproximadamente 1 a 20.000, 50.000 nacidos y predomina en las niñas. Podemos decir que también se denomina monosomía 5 o síndrome del maullido de gato, y esta es una enfermedad genética que se caracteriza por discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo. Los pacientes que están afectados normalmente presentan un retraso en el crecimiento intrauterino, con peso bajo de nacimiento, llanto característico, presentan también laringomalacia con hipoplasia de la epiglotis y relajación de los pliegues ariepiglóticos. Como ya dije, algunas de sus manifestaciones van desde el bajo peso en el nacimiento, un crecimiento lento, el llanto característico, el perímetro craneal está reducido, la deficiencia mental, hipotonía. Alguna literatura, chicos, dice que tienen un marcado sentido del humor, lo que nos indica que la mortalidad es longeva, son cariñosos y muy efectivos. Esta efectividad radica totalmente en el tipo de cariño y en lo afectivo que puede ser el núcleo familiar con estos pacientes. La literatura dice que tienen miedo a determinados objetos, pero no hay una explicación del por qué, y hay alteraciones a nivel psicofísico. La esperanza de vida en estos pacientes no se puede evaluar con certeza, pero se describen casos de adultos con pocos casos de fallecimiento. Los problemas más graves en estos pacientes se deben a los defectos cardíacos y a las complicaciones respiratorias. Podemos decir que está causada por una microdeleción distal del brazo corto del cromosoma 4. Las principales características son los rasgos faciales peculiares como crisis convulsiva, retardo psicomotor y también del desarrollo. La frecuencia en estos pacientes o en esta presentación de este síndrome es de 1 por cada 50.000 nacidos vivos, presentando el doble de frecuencia en mujeres. El síndrome de Wolff-Hirschhorn nos dice que los criterios diagnósticos son la dismorfia facial característica en el yelmo griego, retardo del crecimiento y manifestaciones del déficit neurológico, sobre todo en retraso mental e hipotonía, presentan convulsiones. Podemos decir también que la causa más frecuente del 85% son delecciones provenientes del padre. El 12% puede tener alteraciones como un cromosoma 4 en anillo, que es el mosaicismo o translocación esporádica no balanceada. El pronóstico en estos pacientes es desfavorable a corto plazo. La supervivencia es aproximadamente de 2 años de vida, muriendo por complicaciones respiratorias y cardíacas. Solo un tercio sobrevive a un tiempo mayor. Me faltan 2 síndromes. El síndrome de DiGeorge. Podemos decir que en este es una variabilidad clínica, se conoce como CACH, que hay defectos cardíacos, las fases son anormales, hay defectos en el sistema inmune,
como hipoplasias, timo. El paladar de estos pacientes está hendido, presentan hipocalcemia, retardo mental moderado. Esto es detectable citogenéticamente y comparte región con síndrome velocardiofacial. La frecuencia es de 1 a 3.000, 4.000 recién nacidos vivos. Podemos decir que el 15% de las parejas con un hijo afectado, uno de los padres tiene la delección. Esto quiere decir que el 50% tiene un riesgo de recurrencias. Y en ausencia de elección paternal, la recurrencia de esto es rara. ¿Cómo se presenta? Por medio de una ecografía normal, hay una anomalía cardíaca y se muestra del 3 al 26% de los casos sin una historia familiar positiva. El síndrome de Treacher-Collins, este es el de una película, no sé si se acuerdan o alguien la vio. Es un síndrome muy característico y pues se los quiero platicar. Esta incidencia ocurre de 1 a 10.000 nacidos vivos, es autosómica dominante. La mayoría de estos pacientes presenta hendiduras palpebrales intensamente oblicuas, disostosis mandibulofacial, coloboma, hipoplasia malar y fístulas ciegas. Hay una ausencia de glándulas parótidas o parótida y la inteligencia de estos pacientes es normal. A manera de conclusión, chico, podemos decir que el conocimiento de las patologías genéticas nos guía hacia una práctica pediátrica correcta, sobre todo a una rehabilitación. Al conocer los diferentes síndromes y cómo cursan, cómo evolucionan, podemos entender que las complicaciones de cada una de ellas deben de ser estudiadas en todo momento. Siempre, chicos, se los voy a decir, hay que saber distinguir cuando un caso está fuera de nuestro alcance y tener el valor de derivarlo a la especialidad correcta. Esto quiere decir que entre más estudiemos y conozcamos más de las patologías o del paciente que vamos a tratar, todo depende del punto de vista y el conocimiento que tengamos a nuestro favor. Eso sería todo, chicos. Cualquier cosa me hablan.